Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Buenos días, ¿cómo estamos? Un sábado más aquí en su programa Radio Él Vive, un programa para la vida plena. Estamos totalmente en vivo a través del 90.5 Radio UDEM y a través de nuestra red social en Facebook, Radio Él Vive. Estamos muy emocionados de estar aquí. Saludo a mis hermanitos, ¿cómo estás? Muy contenta, buenos días a todos. Un programa más, les saluda Aye Castorena. La verdad es que es un placer siempre estar cada sábado con ustedes, hermanitos. Y buenos días, muy buenos días de verdad. El día de hoy tenemos un programa increíble. Su amigo Fede Goico a los micrófonos. Y bueno, realmente estoy muy emocionado por el programa. Es algo que sí nos va a poner muchas cuestiones. Sí. Nos va a poner a cuestionarnos personalmente mucho. Pero va a estar muy divertido, así que pues comencemos de la mejor manera, yo creo. Así es. Así que, pues bueno. Vamos a iniciar con la oración. Nos ponemos en presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? El día de hoy tenemos un tema muy interesante. De hecho, hoy es el día en que se celebra el Día del Santo Tomás de Aquino. Entonces es el tema del día de hoy, muy interesante la vida de este santo. Nada más para recordarles por ahí que estamos en vivo a través de Facebook Live, por si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran aquí agregar al programa, pues estamos a sus órdenes. Por aquí nos dicen que no se está escuchando el en vivo, entonces ahorita lo revisamos. Ahorita checamos. A ver. Vamos a empezar con el programa. Empecemos. Fíjense que estuve investigando un poquito a través de la vida de este santo y me llamó mucho la atención que era una persona, nos comentan, que muy rica, que venía de familia noble, muy rica, de condes, ¿verdad? Entonces que desde chiquito lo metieron a un monasterio y que empezó a estudiar. Me parece por ahí que hubo cierto tiempo en que después ya no pudo estar porque como que los invadieron o que querían cambiar esa escuela, ¿verdad? Que ya no fuera por esa educación, entonces los cambiaron. Y después él entró, Santo Tomás de Aquino, más adelante entró a la universidad y como él ya sabía mucho sobre la vida de los monjes, pues empezó a estudiar un poquito sobre la teología y la filosofía. Pero fíjense, me llamó mucho la atención que él desde chiquito como que pues le llamó la atención Dios, ¿verdad? Todo el tema de Dios y todo. Y su familia no quería que estuvieran esos temas. Entonces, de hecho, como que lo juzgaban de loco. Y sus hermanos lo encerraron 2 años para que se le olvidaran como esas ideas y que no estudiara sobre eso. Y pues, pero como quiera salió y como quiera él siguió estudiando, ¿verdad? Creo que le dieron más fuerza, ¿no? El poder prohibirle, cuando prohíbes a alguien algo, creo que te da más ganas de hacerlo. Sí, de estudiarlo. Y eso fue lo que pasó con Santo Tomás de Aquino. Así realmente un santo que se cuestionaba todo, un santo que pues sí, como decíamos ahorita, si tienes dudas, yo creo que es el santo que debes de estudiar de la mejor manera para que puedas resolver todas esas dudas que tienes, todas esas inquietudes que puedan llegar a surgir, ¿verdad? Así es. Y vamos contando un poquito de datos curiosos, que ya empezó Ruth con la historia, pero si nos situamos un poquito de dónde nace Santo Tomás de Aquino, pues nace en el siglo XIII, por allá de los 1225, donde era muy complicado porque había muchas cuestiones de quién era Dios, ¿no? Ya se estudiaban filósofos griegos como Aristóteles, que fue uno de los que le llamó la atención y los que más influyó en Santo Tomás de Aquino. Y como bien decía Ruth, duró hasta los 15 años en este monasterio porque su familia era de la nobleza, su papá era militar, su papá le trabajaba para el emperador de ese momento.
Y entonces pues su familia quería que siguiera esos pasos, quería que siguiera en el monasterio de los benedictinos, ¿no? Y entonces, como bien dice Ruth, destruyen al monasterio, hacen un ataque contra, en ese momento, al monasterio, y entonces él se tiene que ir a la Universidad de Nápoles. Okay. Entonces, cuando él se va, pues su familia dice, oye, pues sigue con tus estudios. Él a la universidad, una de las primeras universidades laicas. La mayoría de las universidades de aquel entonces eran universidades que pertenecían a la iglesia. Y la de Nápoles era la primera que era laica. Entonces dicen, bueno, está bien. Y ahí le empieza a Santo Tomás de Aquino a interesar mucho la filosofía, ¿no? Y ahí se empieza a cuestionar, oye, ¿quién es Dios? La existencia de Dios, cómo llegar a la verdad de si existe o no. Y entonces él dice, conoce a los dominicos. Los dominicos se acababan casi de fundar y su familia decía, no, con ellos no. O sea, tú vienes de una nobleza. Los dominicos eran unos frailes que no tenían dinero, pedían limosna, todavía no tenían monasterios, no se habían asentado todavía en Europa, ¿no? Y entonces por eso su familia rechazaba que él se fuera, de que, ¿cómo? O sea, si tú vienes de una familia de ricos, no te falta nada, ¿qué andas haciendo allá con ellos? Que ¿no? le daba como vergüenza a la mamá le daba de que mucha vergüenza. Fuera pobre si ellos eran ricos. Entonces él todavía así súper decidido dice, yo voy a entrar a los dominicos, quiero hacer mi noviciado. Y dicen, pero tienes que estar fuera de tu familia, ¿no? Entonces lo mandan a Roma y en aquel entonces, pues los dominicos no tenían dinero, todos los viajes que se le registran a Santo Tomás en su mayoría eran caminando y camino a Roma su familia lo secuestra. Tiene 3 hermanos, eran 4 con él, 3 de sus hermanos van y lo secuestran. Dicen por ahí, como dato curioso, que intentan quitarle el hábito, porque él ya traía el hábito de dominico para empezar su noviciado, y él no se deja. Santo Tomás era alto, lo describen como un hombre con mucha fuerza, entonces no pueden, y lo mandan a encerrar casi 2 años. Lo tentan, o sea, le llevan mujeres, lo intentaron tentar, de que, oye, a ver, aquí hay mujeres, mira el dinero, y él durante esos 2 años no. Se escapa, o sea, lo que ellos cuentan es que se escapa, no saben todavía si fue con la ayuda de alguna de sus hermanas, también tenía 5 hermanas mujeres, una de ellas después falleció, pero no saben si alguien le ayuda y finalmente se va a París. Y entonces ahí en París empieza un poquito más formal todo este tema y su familia realmente se rinde, de que bueno, ya, o sea, si ya te quisiste ir, si ya incluso superaste estar encerrado, pues va para allá, ¿no? Y ahí empieza ahora sí a conocer su mayor influencia, que es lo que dicen cuando estudias un poquito a Santo Tomás. Se encuentran con San Alberto Magno, que también es un doctor de la iglesia, y él es quien realmente influye en Santo Tomás para llevarlo luego a, pues, empezar ahora sí a escribir acerca de teología. Entonces son como que datos ahí medios curiosos de Santo Tomás. Sí, un poquito de su historia. Es que de ahí viene, o sea, todo lo teológico es todo lo que puedes realmente juzgar, ¿no? Buscarle un tema terrenal a algo que a veces pues no es terrenal. Entonces, sí, o sea, siento que Santo Tomás al crear o al empezar teorías como la teoría de los ángeles, la teoría de las almas, es algo que realmente es muy cuestionable. O sea, si tú quieres estudiar algo, como decía ahorita Aye, que quieren empezar y que no saben por dónde empezar, si Dios existe, si no existe, si esto, si lo otro, yo creo que ese es el santo indicado para poderlo hacer. Yo realmente, en lo poco que leí, leía sobre la teoría de los ángeles. Entonces, realmente sí está muy rebuscado. O sea, sí está muy rebuscado. Sí, es de mucho pensar. Sí, es un tema de mucho pensar y que realmente no te lo puedes aventar así de, como una plática normal. O sea, ahorita en este programa no vamos a terminar de hablar de Santo Tomás. Es una probadita, tenemos un poquito o muy corto tiempo para poderlo platicar, pero no queríamos dejar pasar hoy su día, que es una de las bases para la iglesia como santo, donde pues sí nos aterriza también, nos hace aterrizarnos un poquito en la idea de pues a ver, vamos a cuestionar todo para poder creer en algo, ¿sabes? Entonces, creo que es muy bonito el poder también ese tema de que pues Dios sabe que Él está haciendo lo necesario para que crean en Él
Y hoy pues lo demuestra, ¿no? O sea, Así hoy es. hay muchas teorías de eso. Y qué valiente que en ese tiempo él haya dicho, ok, yo me voy a poner a estudiar Sí. y le voy a demostrar a la gente que la razón y la fe sí pueden estar unidas, sí, Claro. sí Eso es hay lo un motivo principal. y que Dios sí existe. Creo que era algo muy valiente de su parte el poder estar estudiando eso y hacérselo ver a las personas, ¿verdad? Sí, y creo que lo que él también buscaba era de qué manera le facilito. O sea, sí, de por sí, como decía Fede, es complicado leer a Santo Tomás. Sí. Eran más complicados todavía los estudios de ese momento. O sea, los libros que existían de teología, de filosofía, eran todavía un poco más elevados. Pero Santo Para mí Tomás... siguen siendo elevados. Y es que la filosofía La realmente filosofía siempre es- es... está elevada. Sean de aquel tiempo de ahora, o sea, para mí siguen siendo elevadísimos, realmente porque sí es un tema es que tema. no es fácil, o sea, que no es como Sí. 1 más 1 son 2, o sea, Sí, no. sí. Es Y- mucho pensamiento, mucha cuestión. Pero está muy padre el Sí. poder cuestionarlo de esa manera. Sí. ¿Por qué? Porque también te lo hace digerible. Te dice, esto es lo que tú tienes de la razón y esto es lo espiritual, pero este es el punto medio, ¿sabes? Sí. O sea, esto es lo que lleva Sí. y engloba uno con el otro y por eso se crean estas teorías, se crea toda la ideología y pues bueno, Ay, lo que- tenemos hoy, ¿no? Y que actualmente, bueno, también mucha gente Te se cuestionas. cuestiona de Claro. que es que dime por qué Dios existe, o sea, por qué tú Sí. crees en él, por qué esto. Bueno, Santo Tomás de Aquino nos demuestra que sí existe y que hay una razón de ser, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho también era su apego a la Eucaristía. O sea, dicen que él iba a la Eucaristía y su oración era, Señor, dime si estoy escribiendo bien de ti. O sea, como que él le pedía a Dios realmente una señal de que estuviera escribiendo. Cuentan que por ahí mientras escribe una de sus mayores obras, y a quien le guste leer, digo ya si se quieren meter a ese tema, es la Suma Teológica, que explica muy bien la teología de los ángeles, o sea, bueno, el estudio de los ángeles, también habla de los sacramentos, etcétera, pero lo que él dice es que mientras estaba escribiendo tenía a 4 personas escribiendo al mismo tiempo, porque era... En aquel entonces la imprenta no existía, no era como No, ahorita, todo era máquina de mano, escribir, todo todo era era mano, mano. entonces tenían que estar escribiendo todo. Y entonces dicen que hubo un día en que Santo Tomás ya no quería escribir. O sea, llegaba y luego, pues sí, a este fraile, ¿qué escribimos? No, nada. Y todos de que, ¿cómo? Siguiente día, Es que les dio vacaciones. no nada. Mucho. Ya. Y de repente, cuando ya cuentan, dicen que tuvo una visión de Dios, donde, bueno, Jesús se le aparece y le dice, has escrito muy bien de mí, o sea, Dios a través de Jesús le dice, has escrito muy bien de mí, Tomás. Y pues para él fue como lo que vio, o sea, después cuando les explica a estas personas, le dice, es que lo que yo he escrito no es nada comparado con lo que yo experimenté Ujú. al ver a Dios. O Sí, sea, claro. Entonces como que para él fue tanto esta aparición que tuvo tan fuerte que incluso llegó a decir, todo lo que yo he escrito antes no tiene nada comparado con lo que a mí me dejó ver Dios. Entonces estaba muy cercano a la Eucaristía, muy cercano a los sacramentos, muy cercano a la oración. Y bueno, o sea, creo que la vida de los santos también nos invita a que son humanos. O sea, también vivió, sufrió, batalló, vivió muchas persecuciones. En aquel momento eran muy perseguidos también los católicos. Claro. Hablar de estos temas, pues no es como ahorita un poquito más libre en un país como México. Habrá países donde es Ujú. complejo hablar de religión, pero en aquel entonces todavía era más. Entonces creo que hacerse este tipo de preguntas con filósofos que en realidad pues se cuestionaban todo esto, pues fue, como dice Ruth, muy valiente de su parte salir y decir, aquí está, yo quiero demostrar que Dios existe y se lo quiero poner al alcance a todos, que no crean que es un tema para muy pocos, aunque sea complejo, Sí. ¿no? Y es que realmente al leerlo y poquito, o sea, como decimos, pues para el programa tenemos que investigar también. Sí. No llegamos y aquí lo hacemos todo al aire. Hay programas que sí. Quedamos la opinión y, Sí. y de Ajá. eso se Correcto. trata, poder decir el punto de lo que sentimos nosotros como seres humanos y como Ujú. católicos, pues lo que sale de nuestro corazón. Pero hay temas como que sí tenemos que leer, que tenemos que buscar y Ujú. a veces o casi siempre son temas un poquito normales, pero este tema con Santo Tomás es un tema un poquito más rebuscado por el hecho de que pues tiene todo el tema teológico, que es donde complica un poquito la investigación,
pero sí te lo hace más digerible. O sea, sí, Santo Tomás hace más digerible para un simple mortal como nosotros. Con peras y manzanas, para entenderlo. Nos dice con peras y manzanas el hecho de cómo llevar las cosas o los pensamientos para poder creer en Dios. Yo admiro mucho la perseverancia de Santo Tomás y de todos los santos de antes, porque como decíamos al principio, desde chiquito su familia le decía, no, por ahí no te vayas, no, Dios, o sea, lo querían separar y fue persistente, no se dejó, estuvo luchando con lo que él quería, fue fiel a Dios y pues lo logró, o sea, al final de cuentas lo logró. Entonces creo que es una perseverancia que a veces actualmente nos falta mucho. Sí. Nos falta mucho a nosotros como los católicos voy a perseverar porque pues a veces por los grupos sociales o donde estamos pues digo, no somos mucho de estar hablando de Dios cuando deberíamos de ser así. O sea, Santo Tomás de Aquino dijo, yo voy a hablar de Dios. O sea, no me importa si tú no crees, ellos no creen o no quieren que crea yo voy a hablar de él. Entonces, pues, realmente comprobó y les hizo ver a todos que sí existía él. Y creo que también nos invita a que está bien cuestionarte, o sea, Dios no te quiere cambiar, habrá personas que dicen, bueno, ya no le sigo investigando porque, no, Santo Tomás al contrario, así lo escogió Dios, con esos dones, con esa inteligencia, para poder también decir, con esas dudas. Con esas dudas también. Porque realmente no era como que, voy a cuestionar porque, si no, cuestionas porque tienes dudas, o sea, cuando haces una pregunta y quieres buscar la respuesta es porque no crees al 100% lo que está pasando y encuentras la razón en esa duda. Y hay una frase muy conocida que dice, no se puede amar lo que no se conoce. Correcto. Entonces, pues, él no lo demostró de que para amar tenemos que conocer, tenemos que despejar esas dudas, tenemos que investigar. Correcto. A y ver, también ¿qué más? De las frases así muy padres que yo leía, y vamos a compartir algunas de ellas, ¿no? Dice, del mismo modo que es mejor iluminar que solamente brillar, es más grande dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplar. O sea, con esta nos invita muchísimo a compartir, ¿no? Una cosa, y también nos sucede a quienes formamos parte a lo mejor de algún grupo o estamos cercanos a Dios, que a veces nos suceden cosas y nos las quedamos, ¿verdad? Sí, claro. Y Santo Tomás precisamente sale y dice, oye, es mejor dar y comparte lo que ya Dios te dio, o sea, los dones que tenemos. Por ejemplo, esa inteligencia para él hubiera sido mucho más sencillo, bueno, yo soy el que luzco, ¿verdad? O sea, mis obras y todo, pero en realidad su sentido principal o el fin era dar a conocer a Dios a todos los demás, y en ese momento había mucha gente que no creía. Entonces, con su frase, pues nos invita a compartir lo que Dios nos ha dado en todos los aspectos, no quedárnoslo. Con tu brillo mejor deslumbra a los demás, no te quedes tú brillando solo. Y eso es lo que entiendo yo como la frase, desmenuzándolo un poquito, y que pues realmente tu brillo sea para iluminar, o sea, que sea para llegar a los demás y no para pues quedarte tú así es. con ese don o con ese brillo, ¿no? A ver, ¿qué más hay? Porque otra frase, oigan, es que me encanta a mí. Fíjense, Santo Tomás es uno de sus santos favoritos, entonces estaba muy emocionada por el programa, entonces ella sabe bastante. Entonces a partir de aquí es que nosotros vamos a dejar de hablar. Para los que nos cuestionamos mucho, es un santo que de verdad vale la pena, sobre todo por esa parte que a mí, y se las comparto, ¿no? Alguna vez algún sacerdote decía que hay que pasar de una espiritualidad como infantil, pues obviamente cuando somos niños, pues nos explican quién es Dios de cierta manera, ¿no? Y con ciertas palabras, etcétera. Y conforme uno va creciendo y va experimentando cosas y también va experimentando las cosas difíciles, duras de la vida, empiezan muchos shocks. Sí, o sea, hay que, a ver, pues entonces, ¿dónde está Dios? Y a ver, si existe la pobreza, pero pues existe no sé qué. O sea, uno empieza a cuestionarse. ¿Por qué no cubre esto? ¿Por qué no cubre esto? Y entonces, ¿por qué no me ha explicado? ¿Por qué no ha regresado? Entonces, para quienes también se cuestionen mucho eso, pues es un santo que te invita de que está bien cuestionarse, o sea, está bien preguntar, está bien querer investigar. Entonces, por eso es de los que me gustan. Pero otra frase que por ahí se le atribuyen a él, crean que todo esto es de investigación igual, y si alguien también sabe de los que nos está viendo algunos datos, dice que si el objetivo más alto de un capitán fuera preservar su barco, lo mantendría siempre en el puerto. Entonces, lo que él dice es como, sal y sé valiente.
O sea, el capitán no se hizo para tener el barco en la orilla del mar, seguro, donde no le pase nada, donde nadie haga nada. Es lo que te digo, que él fue valiente y fue contra súper marea. valiente. Ajá. Entonces él dice, no, la del capitán no es esa no es la función del capitán. La función del capitán es sal al mar, ve y busca, ve y conquista, ve y haz, pero no es quedarse a cuidar el barco, ¿no? Entonces evidentemente hay que ser valientes al hablar de Dios, hay que también pues ser humildes, también hay cosas que no conocemos y no, nuestra capacidad humana no nos va a dar para entender absolutamente todo, pero pues esa valentía lo llevaba a expresar este tipo de frases, ¿verdad? No es para tener el barco en la orillita, en lo seguro. No, realmente pues es aventurarse, ¿no? Eso es lo que estábamos comentando. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, ya platicando más Llegó la experta. del por qué él dio la razón de ser de si existe Dios. O sea, ¿qué fue lo que vio en Aristóteles con la razón y la fe para poder completar ese concepto, ¿verdad? De si existe. Hay como 5 razones que él daba. Son un poquito más complejas de los que podemos hablar ahorita en el capítulo, pero vamos a mencionarlas a lo mejor por encimita y sirve que todos nos quedamos picados en investigar un poquito más. Lo buscamos, claro. El primero era el movimiento. La primera razón que él decía es que todo lo que se mueve es porque hubo una fuerza que la movió. O sea, si hay una hoja del árbol y la movió, es porque hubo el aire movió esa hoja. Y entonces dice, ¿de dónde viene entonces quién movió el aire? ¿O quién lo produjo? Entonces como que él así llegaba a decir, pues hay un ser o una fuerza que lo mueve. Entonces esa era la primera razón, el movimiento. O sea, desde que las cosas, no hay ninguna cosa que se mueva sin que hubo una fuerza ejercida sobre esa cosa. Entonces el movimiento así llegaba, ¿no? Hay mucho detrás de esto, pero ese es el resumen de la primera, ¿no? Movimiento. La segunda era que las causas eficientes de todo. Y dice que en la naturaleza nada es causa de sí mismo. O sea, nosotros nacemos por nuestros papás sucesivamente, y todo lo que encuentra en la naturaleza o todo lo que tenemos en nuestro mundo fue causado por algo más. Y entonces si tú te vas a entender quién fue la causa, pues tuvo que ser una fuerza mayor la que causara lo primero que se creó en este mundo. Entonces también llega como que a decir, oye, si todo tiene una causa, pues debe haber alguien que empezó y que inició todo, ¿no? Entonces esa es la segunda. La tercera habla de contingencia y necesidad. Entonces dice que todo en la naturaleza es contingente. ¿Qué significa ser contingente? Que puede existir o no existir. Entonces dice, nosotros pudiéramos existir o no. Todas las cosas que están pueden existir o no, pero entonces hubo una fuerza que sí es necesaria, que tuvo que haber sido la primera que empezara a crear cosas contingentes. Hoy existe o no existe, pero tiene que haber una que empezara. Entonces esa es la tercera, ¿no? Contingencia. La cuarta es la causa final. Y dice que todo en la naturaleza tiene un orden, que cuando se ponen a investigar, incluso los científicos, matemáticos, físicos, todo tiene un orden. Pareciera ser que no, pero todo. Nuestro cuerpo es tan perfecto, la manera en que la naturaleza funciona, la supervivencia, quién come a quién en la naturaleza, todo tiene un orden. Entonces también ahí decía que había una inteligencia suprema que tuvo que haber dado este orden. Entonces esa era la cuarta razón que tenía alguien que Santo dijo, Tomás. se come a Alguien dijo, o esto, o tu cuerpo tiene que estar dividido así. Estamos tan perfectos, por ejemplo, ayer que veía una amiga que está embarazada, yo decía, es que el cuerpo humano es tan perfecto que eres capaz de dar vida y generar a un ser humano en tu vientre, ¿no? Y la quinta y última razón que él da son los grados de perfección. Y él dice que en la naturaleza hay cosas más imperfectas o más perfectas, pero que esa perfección es conforme más está cercano a la perfección suprema, tú eres más perfecto. O sea, como que tiene que haber una perfección para que luego en la naturaleza existan cosas más perfectas o menos perfectas. Pero entre más cercano estés a esa perfección, a ese inicio, a ese ser supremo, pues tú eres más perfecto. Entre más cercano estés hacia él. Entonces son como las 5 que da razones. Otra vez, detrás de todo esto hay mucha investigación, pero son las que él prueba y le da al mundo, que cuando te pones a pensar en cada una de ellas más allá, más allá, más allá, pues llegas al resultado de que hay una inteligencia suprema a la cual Santo Tomás pues le llama Dios. Entonces esas son las 5. Wow.
No, nos quedamos. Hay que investigar más, no sabemos Sí, todo, o pero sea, es yo me como quedé un así, resumen sí, de Si, esto, si ¿no? nos están viendo por Facebook, yo estaba así, mira, viendo a alguien, Pero es que... viendo a alguien nada más por ponerle atención, porque si no se me iba a ir todo realmente. No, pero realmente, o sea, O sea, una vez que cada ya lo una, explicas, ujú. tiene una razón de que, oye, sí existe Dios. O sea, y que eso lo puedes platicar con una persona que a lo mejor, que te dice, pues es que yo no creo en la fe, yo no creo en Dios. Bueno, pero fíjate, vete por el lado de la filosofía O y vas por a la- encontrar que hay un ser de superior. la ciencia, de la matemática, la Exactamente. física, o sea, las leyes tan perfectas. Es que hay cosas que dices tú, ¿cómo le das una explicación a todo esto? Exacto, ¿A sí, quién sí, empezó sí. todo esto? Sí, no, Así es. hay estudios científicos que ya con todo lo que tiene la tecnología, ¿no? Que si de repente llegan a un punto y es, De aquí Ajá, que, ¿quién exactamente. empezó? aquí Sí. como, de hecho creo, y esto lo escuché alguna vez, lo pueden investigar, yo lo escuché alguna vez, que hubo un tiempo, que fue cuando Dios paró el tiempo ciertas horas, ¿no? Y entonces cuando empiezan a revisar en un reloj nuclear, no me acuerdo cómo estuvo muy bien, que empiezan y dicen, oye, es que faltan tanto tiempo en el universo. Wow. O sea, falta esta cantidad de tiempo que son lo que detuvo Jesús. Sí. Digo, lo que tuvo Dios el tiempo, ¿no? Y así como, es que no, o sea, no. Es que hay cosas que A ver, no explícamelo. Ujú. ¿Cómo que encontraste un vacío en el tiempo? Y como, o sea, y queda justo con lo que pasó, ¿no? Entonces, realmente no podemos decir que las cosas no existen o sí existen. Cada Así quien es. tiene su fe. Vamos para ya terminar y darle un programa. cierre al programa. Cada quien sabe lo que cree, juzga lo que tiene en la vida, en la familia, en todo, pero también en su fe. Cada Así quien realmente ve la fe de alguna manera diferente. Algunos dicen, yo estoy bien, sí, pues no voy a misa y todo, pero pues estoy bien con Diosito y le rezo y todo. Pues es su término de fe. Hay veces, no, es que yo no creo en la iglesia porque esto, lo otro. Pues es tu término de fe. Cada quien viva su fe. Aquí el chiste es que realmente lo sientan. Que cada quien sienta lo que necesita. Que se acerque al Señor en cuanto lo necesite. Porque como lo platicamos ayer, podemos vivir un duelo y nos podemos alejar. Pero realmente cuando necesitas a Dios, Dios va a estar para ti. Así es. Entonces, simplemente acércate y visítalo de vez en cuando, ora, haz una oración, él siempre va a estar a tu disposición. Ok, bueno, y pues para terminar el programa, rescato la persistencia, el cuestionamiento de Santo Tomás y pues el tener fe y siempre cuestionarnos todo, ¿verdad? Cuestionémonos Yo todo también. Así, para la llegar a cuestión. una respuesta. Tal vez a veces no es la que quieres escuchar, tal vez a veces no es la que quieres tener, pero vas a llegar a una respuesta. Bueno, Bueno, pues nos nos vamos despedimos. despidiendo. Aquí al micrófono Ruth López. Aye Castorena. Fede Goico Y recuerden que Él vive. Nos vemos. Bye bye. Hasta aquí tu programa, Él vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM. Somos Ilumina Más.